Marcos 5, 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este relato es de dos seres que buscan y miran hacia Jesús para la sanación y restauración del cuerpo. Es una historia en donde Jesús no exalta su poder, sino la fe de quienes con tanta convicción lo buscan. Ya sea Jairo, un alto dignatario, quien viene y se postra a sus pies, o una mujer quien desafía a la multitud y se tira a sus pies para tocar su manto, Jesús insiste ante la multitud que las voces de quienes creen deben ser enaltecidas y los cuerpos de quienes son agredidos deben ser levantados. Después de haberse alejado de la multitud que invitaba a Jairo a dudar en la fe que él había depositado en el poder restaurador de Jesucristo, el gran maestro le consoló diciendo: No temas, solamente cree. Y al llegar a casa de ese alto dignatario y encontrándose con las mismas dudas y burlas de aquellos que le acusaban por haber llegado tarde, Jesucristo los mandó echar afuera y tomando la mano de esa pequeña niña le dijo: Levántate, y ella se levantó. El lema de una multitud que duda y tiene poca fe en la restauración de los cuerpos también se había visto momentos antes con la mujer que por 12 años padecía de flujo de sangre. Aunque con todo su dolor y debilidad ella había demostrado suficientes fuerzas para ir detrás y entre la multitud para tocar aquel manto, nadie la vio. Pero Jesús, quien sintió el poder que había salido de él, se detuvo ante todos, preguntando: ¿Quién me ha tocado? Sabiendo que se hablaba de ella, esa mujer, ahora sana, se acercó, y frente a todos los presentes ella habló toda su verdad.
Aquí vemos que tanto en lo físico como en lo emocional, el enfoque de Jesucristo es elevar a quienes insisten en valorizarse a pesar de la incredulidad y las burlas, en insistir que deben ser escuchados y levantados. A pesar de sociedades que no quieren visibilizar nuestras verdades, resiste y levántate, tu fe te restaura. A pesar de los credos que promueven una sola fe, una sola esperanza y una sola manera de sanar, levántate, no temas, solamente cree. Cree que tú conoces el camino y que en ti también hay poder para vencer. Hola a todos, gracias por la invitación de estar con ustedes hoy. Me siento tan en casa con cada uno de ustedes y espero que podamos estar en ese momento de reflexión. Yo me encuentro en esta historia de la mujer que está tan gastada y sigue tan determinada a encontrar la sanación. ¿Ustedes también? ¿Hay alguien aquí que en un tiempo ha deseado ser normal? ¿Que le ha rogado a Dios para quitarse esta enfermedad de una identidad disidente en la sexualidad o género? Muchos de nosotros nos hemos tragado la mentira que estamos enfermos, y después de orar a Dios, después de esas terapias de conversión, después de seguir los consejos de los líderes de fe, exorcismos de los demonios de la homosexualidad, después de todo esto, ¿nos sentimos mejor? ¿Nos hemos curado? Yo no, gracias a Dios. Pero me identifico con esa mujer que después de todo, de haber gastado fuerzas, dinero, tiempo, ella sigue enferma. De hecho, estaba peor. Después de todos esos remedios para curarnos, nos sentimos peor. Hemos fallado a la familia, a la sociedad, a Dios. Pero tal vez estamos buscando sanación donde no hay enfermedad. Tal vez no nos funcionen porque no hay nada malo ni enfermedad alguna en ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, no binario, intersex, poliamorosa. Tal vez estamos siguiendo un Dios equivocado, un ídolo de la supremacía cristiana, una herramienta del imperio y del patriarcado. Entonces, a ver si podemos encontrar una divinidad verdadera en el texto bíblico de hoy. A ver si podemos entender algunas buenas nuevas revisando esta historia de Jesús de nuevo. ¿Alguna vez te han descubierto en una situación incómoda? ¿O se han dado cuenta de tu orientación sexual o identidad de género en una manera inesperada? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un momento clave en que sabemos que ya todo se acabó, que ya no hay camino atrás? En un momento en que escuchamos una voz de poder en nuestras vidas preguntándonos directamente, ¿quién eres tú? Ya sabiendo la respuesta, ya conociendo la verdad. Pero como Jesús pregunta a la mujer que le tocó, nos pregunta, ¿quién eres? Y nosotros allí, como la mujer, temblando, tememos responderle. Pero, ¿por qué temblar? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos asusta tanto decir que somos así? Pues tal vez por los ejemplos de poder que hemos experimentado. Entonces con esa mujer, ¿por qué teme? Pues tal vez ella tenga la misma pregunta de cada uno, cada una de nosotros. ¿Cómo será la voz de la divinidad? ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a hacer? En este caso, Jesús ya sabe quién le tocó, ¿verdad? Los discípulos lo toman como una locura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede saber algo así cuando la multitud se mueve tan apretada? Pero Cristo sí sabe. La divinidad, quien nos hizo en su imagen, siempre sabe. Aun cuando nosotros no nos enteramos, aun cuando no estamos listos para saber. Dios siempre sabe. Entonces ella empieza a hablar su verdad enfrente de la multitud, se arrodilla
está temblando de temor, pero habla. Apalabra su experiencia, de su vida, de su cuerpo, de sí misma, de su experiencia con lo divino. Jesús se detiene ante todos para pedirle que hable, para escucharle, para escuchar quién es, cuál es su historia, cuál es su verdad. Y ella, temiendo y temblando, pero si Dios es amor, ¿por qué temer? Y si estamos diciendo la verdad a quienes somos, ¿por qué tememos? Pues tal vez nosotros, como ella, regresamos a momentos en que hemos escuchado la pregunta de una autoridad. Dígame la verdad, ¿quién eres? ¿Eres así? Así como activista feminista, como hombre gay, trans, no binaria, bisexual, marica, transvesti, y la lista sigue creciendo, ¿verdad? De todas las maneras de ser así y maldita en los ojos de los demás. Pero ¿por qué temblamos? Pues corresponde a qué tipo de poder tiene esa persona, esa voz que nos pregunta, ¿qué tipo de autoridad es? ¿Y qué nos puede hacer? Pues, ok, tal vez es una persona con poder emocional. Tal vez mi hermana, un tío querido, amiga y mamá, un referente. Ok, ¿y qué tememos? Pues el rechazo del amor, de una relación con esa persona. Tal vez es un poder espiritual, un pastor, cura, lideresa de jóvenes, el Papa Francisco. ¿Y qué tememos? La expulsión, la condenación. Tal vez es un poder institucional, un rector, un jefe de trabajo, un docente, líder de un grupo civil o una colectiva, y tememos la expulsión. Tal vez es un poder del Estado, una policía, una juez o funcionario, o pues un hombre macho por ahí en la calle. Tememos por nuestra seguridad, por nuestros derechos humanos y hasta la vida. Tememos la muerte. O tal vez es esa voz interna que siempre está criticando. No eres capaz, no eres suficiente, por temas de belleza, inteligencia, la masculinidad, en el trabajo, con la familia, en los estudios, 1000 otras posibilidades. Esa voz tiene un poder súper fuerte, porque de ese no se puede escapar. Y lo que tememos es que esa voz es la de la divinidad. Entonces, después de tantas experiencias así, es fácil reconocer por qué temblamos, por qué tememos cuando llega esa voz de autoridad preguntándonos, ¿eres así? ¿Quién eres tú? Mija, ¿eres así? Y muchísimas veces no nos sale bien contestar una pregunta así. Y es probable que era igual para esa mujer de nuestra historia de hoy. Ella se pregunta, ¿qué tipo de autoridad es esa? Ya sabemos, y ella ya sabe que Jesús tenía mucho poder. Ella lo ha experimentado. Entonces, déjanos averiguar qué tipo de autoridad es este Cristo. ¿Cómo usa su poder? ¿Para condenarla como la sociedad lo había hecho? No. ¿Para regañarla por su falta de fe o castigarla por su acción por detrás? Tampoco. ¿Para quitarle el milagro de sanación y felicidad porque tomó la iniciativa de buscar su propia sanación? No. ¿Qué dice entonces? ¿Hay buenas nuevas para ella? ¿Para nosotros? Ella se arrodilla, temiendo y temblando, y Jesús le contesta en versículo 34, Hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y sana. Esta divinidad, este Cristo, si es ejemplo del poder divino, nos muestra cómo es Dios. Jesús le devuelve su voz y su vida. Para todo, incluso cuando está en algo sumamente importante, le pide su voz, que habla por sí misma, le escucha, se detiene todo para darle una plataforma para lanzar su voz,
para contar su historia, para apalabrar su verdad. Esa divinidad devuelve su dignidad y afirma su propia agencia. Esto es el ejemplo del poder divino. Ella, temblando y temiendo, se arrodilla y Jesús le dice: levántate, hija mía, tu lucha para exigir tu propia sanación, tu iniciativa para entenderte y buscar respuesta, tu fe en una vida digna y vivible, eso te ha sanado. Levántate, no tengas vergüenza, no te sientes culpable. Levántate y sigue tu camino. Vete en paz. Y a nosotros, les que buscamos para entender y vivir nuestras identidades disidentes y auténticas, les que luchamos por las vidas dignas y nuestros derechos, les que exigimos la justicia, les que presentamos y amamos en formas no normativas. A nosotros la divinidad nos devuelve nuestra dignidad, nuestra voz, nuestra agencia, nuestro poder y nos dice: levántate, no tengas vergüenza, no te sientas culpable, levántate, sigue tu camino, vete en paz. Y si eso fuera poco, tenemos la otra historia de la niña. La multitud dice que ya está muerta, que no hay nada que hacer, que es un caso perdido. Su familia dice igual, los discípulos también. Igual como el mundo nos trata como personas LGBTQ+, como las iglesias nos ve, hasta a veces la familia que nos dice que ya no existimos como parte de la familia, nos dice que estamos muertas y fuera de la voluntad de Dios cuando salimos del closet. Pero la divinidad, ¿qué dice? ¿Nos condena? No. ¿Nos regaña o critica? Tampoco. ¿Nos rechaza? Jamás. Jamás. Nos dice que no estamos muertos por ser queer o por ser trans. No estamos perdidos, ni enfermos, ni fuera de la voluntad de Dios. No estamos muertos, mi gente. Tal vez se burlen de nosotros como hicieron a Jesús. Nos niegan la divinidad como Jesús. Nos excluyen y rechazan y violentan, pero seguimos luchando, amando y recordando las palabras de la divinidad. Levántate. La divinidad siempre nos ama, siempre está con nosotros. Marcha, llora, grita con nosotros, diciéndonos: hije, vete en paz. Te conozco, te quiero, sigo contigo y siempre, siempre dice a nuestra comunidad en este mes de orgullo y en cada día antes y después: levántate, mi pueblo, levántate. Amén.